En 1889, un sobre sellado con cera roja fue depositado en los archivos secretos de un convento en Lima, Perú. Llevaba una advertencia escrita a mano a no abrir hasta que la tierra lo confirme. Dentro de ese sobre había una profecía sobre el terremoto más devastador que América Latina jamás vería. Y cuando finalmente lo abrieron, ya habían pasado exactamente 81 años. Esta es la historia real de la profecía del padre Sebastián Orozco. El padre Sebastián Orozco nació en Arequipa, Perú, en el año 1842. Hijo de una familia de comerciantes españoles, ingresó a la Compañía de Jesús a los 19 años. Desde joven, destacó por su dedicación al estudio de las Escrituras y por algo más, algo que sus superiores describían en informes internos como percepciones inusuales. En sus primeros años como sacerdote, Orozco fue asignado a diversas parroquias del sur de Perú. Ampero, en 1885, fue trasladado a Lima, a la parroquia de Santa Rosa. Y fue allí, en esa ciudad costera, donde todo comenzó. Según los registros del convento, conservados hasta hoy en el Archivo Arcibispal de Lima. En marzo de 1887, el padre Orozco comenzó a experimentar lo que él mismo describió como visiones nocturnas recurrentes. Visiones que lo despertaban en medio de la madrugada, empapado en sudor, temblando. En su diario personal, que fue encontrado décadas después, Orozco escribió esto el 4 de abril de 1887. Anoche volví a verlo. La tierra se abre como una herida, el mar se alza como una montaña, las casas caen como naipes, miles de voces gritan al mismo tiempo, y yo estoy allí, paralizado, incapaz de ayudarlos. Cuando despierto, siento que no estoy viendo el pasado, sino el futuro. En Orozco intentó ignorar estas visiones. Rezaba, ayunaba, pedía a Dios que le quitara esas imágenes, pero las visiones no cesaban. Al contrario, se volvían más intensas, más específicas. El 12 de enero de 1889, Orozco tuvo una visión diferente, más clara, más terrible. Esa noche escribió en su diario: he visto la ciudad costera destruida, he visto edificios de gran altura desplomándose, he visto el puerto inundado por olas gigantescas, he visto miles de muertos bajo los escombros, y he visto algo más, San. Este suceso no ocurrirá en mi tiempo. Ocurrirá cuando el siglo XX haya pasado su mitad. Ocurrirá en una tierra al sur, en una nación joven, en un día de mayo. 2 meses después, el 14 de marzo de 1889, el padre Orozco solicitó una audiencia urgente con el arzobispo de Lima, Monseñor Manuel Antonio Bandini. La reunión quedó registrada en las actas oficiales del arzobispado. Orozco llegó con un documento escrito a mano, 6 páginas a letra pequeña, apretada. Temblaba mientras lo entregaba. El arzobispo leyó en silencio. Su rostro, según testigos presentes, palideció visiblemente. El contenido exacto de esas 6 páginas permaneció secreto durante 81 años. Pero el arzobispo Bandini dejó una nota interna que sobrevivió al tiempo. El padre Orozco afirma haber visto en visiones un terremoto de magnitud nunca registrada. Afirma que ocurrirá en la costa del Pacífico, en una nación de habla hispana, en la segunda mitad del siglo siguiente. Afirma que la cifra de muertos superará todo lo conocido en este continente. Ha pedido que este documento sea sellado y guardado hasta que, según sus palabras, la tierra misma lo confirme. He decidido acceder a su petición. El sobre fue sellado con cera roja ese mismo día. Fue depositado en una caja de hierro, junto con otros documentos clasificados como sensibles por la Iglesia. En el exterior del sobre, con letra del propio arzobispo, se escribió: "Am profecía del padre San Orozco, no abrir hasta cumplimiento, marzo 1889. El padre Sebastián Orozco murió 2 años después, en 1891, a los 49 años. Según el certificado de defunción, la causa fue fiebres prolongadas. Fue enterrado en el cementerio del convento de Santa Rosa. Su tumba aún existe. A los años pasaron, el siglo XIX terminó. Llegó el siglo XX. El sobre permaneció sellado en los archivos. En 1960, durante una reorganización de los archivos del Arzobispado de Lima,
un joven archivista llamado Tomás Valdivia encontró la caja de hierro. Dentro estaba el sobre con el sello de cera intacto. Leyó la advertencia escrita en el exterior. Consultó con sus superiores. La respuesta fue clara: a no abrirlo, a volverlo a guardar. E assim se fez, pero 10 anos depois, em 1970, todo cambiaría. El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa de Perú. El epicentro estuvo en el Océano Pacífico, frente a las ciudades de Chimbote y Casmaán. Pero lo peor fue lo que vino después. El terremoto desencadenó un alud masivo en el Nevado Huascarán. Millones de toneladas de hielo, rocas y lodo se desprendieron de la montaña y descendieron a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. El alud sepultó por completo la ciudad de Yonghe. Más de 20,000 personas murieron en cuestión de minutos. Fue la catástrofe natural más mortífera en la historia de América Latina. Las noticias llegaron a Lima esa misma tarde. El país entero quedó en shock. Las imágenes eran apocalípticas. Ciudades enteras destruidas, miles de cuerpos bajo los escombros. El mar había inundado zonas costeras, edificios colapsados, un país de luto. Y en medio del caos, alguien en el arzobispado de Lima recordó algo. El archivista Tomás Valdivia, ahora con 40 años, recordó el sobre que había encontrado 10 años atrás. El sobre sellado AN, la advertencia: no abrir hasta que la tierra lo confirme. Valdivia corrió a los archivos, buscó la caja de hierro, la encontró, sacó un sobre. El sello de cera seguía intacto después de 81 años. Sus manos temblaban. Consultó con el arzobispo de ese entonces, Monseñor Juan Landázuri Ricketts. Le explicó lo que había encontrado, le mostró el sobre. Le leyó la advertencia escrita en el exterior. El arzobispo autorizó abrirlo. El 3 de junio de 1970, 3 días después de la tragedia, en presencia de 4 testigos, el sobre fue abierto. Las 6 páginas, escritas por el padre Sebastián Orozco 81 años atrás, fueron leídas por primera vez desde que fueron selladas. Según los testimonios de los presentes, que fueron registrados en un acta interna, el contenido era escalofriante. Orozco había descrito con precisión perturbadora lo siguiente: un terremoto en la costa del Pacífico de Perú, en una magnitud superior a todo lo conocido, la destrucción de ciudades costeras, una luz de hielo y roca desde una montaña nevada, la sepultura completa de una ciudad a miles de muertos, y la fecha Gen, en el 5º mes del año, cuando el siglo XX haya superado su mitad, mayo de 1970, el documento describía también edificios altos que caen, algo que en 1889 no existía en Perú, pero que en 1970 ya era común. Describía olas que invaden el puerto, exactamente lo que sucedió en Chimbote. Describía una montaña de hielo que borra una ciudad del mapa, exactamente lo que sucedió con Yonghe. Los presentes quedaron en silencio absoluto. Uno de los testigos, el padre Julio Martínez, escribió en su diario personal esa misma noche: hoy he leído algo que desafía toda lógica humana. No sé si llamarlo don profético, coincidencia imposible o algo que mi mente no puede comprender, pero lo que leí estaba escrito en 1889 y describía con exactitud lo que acabamos de vivir en 1970. El arzobispo Landázuri ordenó que el documento fuera clasificado nuevamente. No debía hacerse público. La razón oficial nunca fue declarada, pero se especula que la Iglesia quería evitar sensacionalismos, debates teológicos complejos o cuestionamientos sobre por qué no se advirtió a la población. El sobre y su contenido fueron guardados nuevamente, esta vez en la sección más restringida del archivo arzobispal. Durante décadas, la profecía del padre Orozco permaneció como un secreto conocido solo por un puñado de personas dentro de la Iglesia
peruana. Pero en 2003, un investigador e historiador peruano llamado Ricardo Álvarez, mientras realizaba un estudio sobre desastres naturales en Perú, encontró referencias indirectas al documento en actas antiguas del arzobispado. Solicitó acceso. Después de 2 años de trámites, le fue concedido parcialmente. Álvarez pudo leer el acta de apertura del sobre en 1970 y algunos fragmentos de las notas del arzobispo Bandini de 1889. No pudo acceder al documento completo escrito por Orozco, que permanece clasificado hasta hoy, pero lo que leyó fue suficiente para publicar un artículo académico en 2005 titulado Profecías y Catástrofes, el caso del padre Orozco. El artículo generó debates en círculos académicos y religiosos. Algunos lo consideraron un caso genuino de precognición, otros una coincidencia histórica exagerada. Algunos sugirieron que el documento podría haber sido alterado o reescrito después de 1970. Pero los análisis forenses realizados al sobre, la cera, el papel y la tinta confirmaron que todo databa efectivamente de 1889. El sello de cera fue analizado por expertos del Museo Nacional de Arqueología de Lima. La composición química coincidía con los materiales usados en el siglo XIX. El papel fue sometido a pruebas de carbono. Fortein. Los resultados confirmaron. Fue producido entre 1880 y 1895. La tinta fue analizada espectrográficamente. Fejogalicao, típica de finales del siglo XIX. No había señales de falsificación. Hoy, en 2024, la profecía del padre Sebastián Orozco sigue siendo uno de los casos más enigmáticos en los archivos de la Iglesia Católica en América Latina. El documento original permanece sellado y clasificado en el archivo Arcebespol de Lima. Solo el arzobispo actual tiene autorización para acceder a él. Ahí hasta ahora, ninguno ha autorizado su publicación completa. ¿Era el padre Orozco un verdadero profeta? ¿Fue un don divino? ¿Una coincidencia imposible de explicar? ¿O hay algo más profundo que aún no comprendemos sobre el tiempo, la percepción y los límites de la mente humana? La Iglesia nunca ha dado una postura oficial sobre este caso. No lo ha confirmado como milagro, tampoco lo ha negado. Simplemente lo guarda en silencio. Pero los hechos están ahí, han registrados, han documentados, han verificados. Un sacerdote en 1889 escribió sobre una tragedia que ocurriría 81 años después. Describió detalles imposibles de conocer en su época. Y cuando esa tragedia finalmente sucedió, sus palabras fueron leídas por primera vez. El sobre que guardó su profecía estuvo sellado durante 81 años y solo fue abierto cuando la tierra misma confirmó sus palabras. Esta fue la historia de la profecía sellada que anunció una tragedia en América Latina. Una historia real, documentada e inexplicable.